A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos de la dirección de Jaime Nezares, en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en que el control técnico hoy nos acompaña el maestro Julio Pinto, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Estamos disculpando a Martín Ramos, quien por motivos profesionales obviamente no nos puede acompañar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, por rcr750.com, que es nuestro portal. Les invitamos a suscribirse, como lo hacemos sábado a sábado, al canal YouTube RCR750. Nuestro portal también, y hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcrblogspot.com, archivo de nuestros más recientes programas editoriales, y asimismo con la oportunidad de tener acceso a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Bien, y nosotros estamos hoy a la expectativa con la conversación que vamos a tener con nuestro invitado, quienes tuvimos en algún momento desarrollando trabajo profesional como reportero. Tuvimos la oportunidad de verlo, como llamamos nosotros, en la calle, en la fuente. Y hoy lo tenemos en plan distinto. No como ministro, pero sí como persona que dejó definitivamente sembrada ante la inquietud de los periodistas que estamos en la fuente económica de una nueva visión de lo que significa estar evaluando día a día lo que nos está sucediendo en Venezuela y obviamente aquello a lo que nos deberíamos estar abocando en el propósito de recuperar nuestra economía. Ligia Perdomo, y no solamente lo ha entrevistado mucho más reciente que todos nosotros, sino que además tiene la ventaja de haber intercambiado opiniones y apreciaciones sobre el tema económico de lo más reciente. Tiene la responsabilidad en este momento de iniciar esa conversación con nuestro invitado, el doctor Werner Corrales. A él lo representamos como economista, como ministro de planificación, pero además como responsable de un paso que se dio en la economía venezolana, como fue el plan antiinflacionario, que lamentablemente, como suceden las cosas en Venezuela, se deja a mitad de camino y nos lleva al lugar en donde estamos hoy, que es un proceso hiperinflacionario en el medio de una dolarización o una supuesta dolarización, por aquello de que si no hubo una definición, una estrategia, no deberíamos estar dependiendo de la confrontación de opiniones que tenemos en estos días, en donde, como se dijo esta semana inclusive, pues bueno, no va el vale de un comercio, este tampoco puede ser, etcétera, etcétera. ¿Y quién termina pagando esto? El ciudadano, la economía venezolana y, por qué no decirlo así, las esperanzas de aquellos que vienen detrás de nosotros y que quisieran estar en otras condiciones en el futuro cuando le corresponda estar en la conducción de nuestro país. Ligia. Sí, buenos días, amigos que nos siguen cada semana a través de RCR en su programa La Otra Vía. Bueno, primero vamos a hacer una precisión. El señor Corrales es ingeniero mecánico de profesión.
Le ha tocado tener responsabilidades en el campo económico durante bueno, le tocó durante el gobierno del segundo mandato de Rafael Caldera, y luego estuvo buena parte ausente de la política para regresar hace unos años atrás, decidido a participar y a aportar en la recuperación de la Venezuela que perdimos, ¿no? El camino, la senda de crecimiento que llevábamos en algún momento y luego la perdimos. Muchas personas tienen la creencia de que Hugo Chávez fue el punto de partida del desastre que Venezuela vive hoy, pero no es así, indudablemente. Yo tuve la oportunidad, como bien lo dijo Decio, hace casi 3 años de entrevistar al señor Werner Corrales, y en ese momento él me decía algo que es totalmente muy cierto. Hugo Chávez no creó la pobreza, solamente se apalancó en la pobreza para crear todo un discurso, bueno, y llevarnos hasta donde estamos hoy día. Bueno, Chávez ya no tuvo la oportunidad de ver en qué iba a terminar todo esto, pero bueno, no vivimos lo que sí todavía quedamos en este país, ¿no? Para el señor Corrales, en su momento, él decía, hace casi 3 años, que la pobreza era una bomba de tiempo social. Hace casi 3 años, cuando yo conversé con él, y ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces, estamos mucho peor que en aquella oportunidad. Y él terminaba concluyendo, el señor Corrales, que teníamos que vacunarnos contra la pobreza. Estamos en tiempo de pandemia, estamos hablando de vacunas y todo eso, coincidencialmente, pues el término ahora es como más vigente que nunca. Y sí quisiera que el señor Corrales, comenzando esta conversación, nos dijera cómo poder vacunarnos, porque la vacuna, como todos sabemos, la vacuna no se crea de la noche a la mañana. Es todo un proceso, son investigaciones, es un desarrollo, lleva tiempo, es parte también, más allá de la disposición política, que también supone eso, son acuerdos y consensos. Para poderlo se necesita financiamiento, necesita promoción, necesita pruebas. Eso son los pasos que necesita una vacuna. Entonces, ¿cómo crear, señor Corrales, la vacuna contra la pobreza que en teoría debería empezar a sacarnos un poco del marasmo que vivimos hoy día? Bienvenido. Muchísimas gracias, Ligia. Bueno, gracias por haberme invitado, y quiero comenzar por aclarar unos puntos. Yo me he dedicado a los temas económicos desde hace por lo menos 40 años, pero fundamentalmente porque yo soy un especialista en desarrollo. Mis posgrados son en desarrollo y pretendo que la sociedad debe usar a la economía, a la política económica, como una palanca para el desarrollo, no por un valor en sí misma. Como decía un médico, un cardiólogo una vez, no hay que ocuparse de que el electrocardiograma esté bien, hay que ocuparse de que el paciente esté bien. Bueno, aclarado eso, te digo lo siguiente. El mayor problema que ha vivido Venezuela desde finales de los años 70 es el crecimiento de la población en situación de pobreza. Pasamos de tener menos del 30% de la población en situación de pobreza de ingresos a mediados de los años 70. Venía bajando esto desde los años 40 del siglo pasado hasta los 70. Venía bajando de 70 y tanto por ciento de pobreza a menos del 30%, y comenzó a subir a partir del año 79 y no ha dejado de subir, salvo por algunos instantes en los cuales, debido a un boom de precios de petróleo, se reducía un poco, pero nunca estuvo la pobreza de ingresos por debajo del 50%. Para reafirmar algo que mencionaste, Chávez se aprovechó que para el año 1998, cuando él gana las elecciones, habíamos venido elevando la pobreza de menos del 30 a más del 60%. De 4 millones de pobres a más de 15 millones de pobres. Y sobre eso se montó Chávez para ofrecer villas y castillos y jamás resolver el problema de la pobreza. La pobreza no puede ser concebida como una enfermedad viral, que una vacuna, como es la vacuna de la gripe, que los ancianos, sobre todo en Europa, por ejemplo, se aplican todos los meses de octubre de cada año para evitar caer en el invierno en la gripe.
porque tiene raíces mucho más profundas. Una persona que no tuvo desde niño las oportunidades de crear capacidades, de desarrollar su capital humano, por más que la economía crezca, no será capaz de insertarse de manera estable y exitosa en la economía. Por eso, una primera cosa que quiero decir es la siguiente: olvidémonos de esa frase manida entre algunos empresarios y algunos economistas que dice que lo que hay que hacer es provocar crecimiento económico y todo el crecimiento económico se va a derramar sobre toda la gente. Eso no es verdad, no ha sucedido en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia. Hace falta que la gente tenga capacidades humanas para que en un momento de crecimiento de la economía se pueda insertar, sea en un empleo, en un emprendimiento, se pueda insertar y entonces correr la ola con eso. Pero en Venezuela, desde los años 80 en adelante, descuidamos la creación de capacidades humanas fundamentalmente en dos vías: en la educación, que se ha deteriorado en todos los niveles, y en los servicios de salud. Esas son las dos fuentes fundamentales para la creación de capital humano, y las sociedades todas se organizan para que su Estado genere oportunidades de educación de calidad y de servicios también de calidad en términos de salud. En Venezuela eso se perdió hace muchos años. De manera que el crecimiento de la pobreza en Venezuela, por más que se genere crecimiento económico a corto plazo, va a tomar tiempo en reducirse, es decir, en limitarse, porque tenemos que darle tiempo a que un esfuerzo que hagamos desde ya, mejor dicho, desde el momento en que salgamos de las circunstancias que vivimos, de las circunstancias políticas que vivimos, y seamos capaces de generar nuevas políticas de tipo, políticas de desarrollo, entre ellas políticas de educación y de salud, hay que dar tiempo a que eso rinda frutos. De manera que yo no creo en un milagro venezolano de reducción inmediata de la pobreza por efectos del crecimiento. Doctor Corrales, pero entonces por lo que dice, se pudiera inferir que prácticamente no es posible una reconstrucción de Venezuela, sino una construcción de una Venezuela nueva, ¿no? Pero ¿cómo comenzar? O sea, ¿cómo comenzar a hacerlo y con quién contar? Porque mucho de la, como usted dice, la gente, los que han creado capacidades están fuera del país. Los que quedan todavía prácticamente están atados de manos porque simplemente hay una presión encima que no los deja actuar. Puede decirse empresarios, incluso actores políticos. Pero ¿cómo, en función de esto que usted dice, con quién contar para hacer una nueva Venezuela? Mira, en realidad las estrategias de desarrollo yo las dividiría en tres grandes grupos. Podemos después entrar en más detalle, pero quiero que se entienda que hay tres grandes estrategias que tenemos que poner en marcha tan pronto tengamos la capacidad, porque hayamos desplazado del poder a la mafia que en este momento nos gobierna. La primera de todas las estrategias es la de creación de capacidades. Hay que hacer un esfuerzo enorme en elevar la calidad de la educación. Y voy a entrar en un pequeño paréntesis de detalle allí para que entiendas en términos muy concretos de qué se trata. La educación pública venezolana, que fue de mucha calidad entre los años 40 y los años 70 del siglo pasado, ha deteriorado su calidad a niveles ínfimos. No es posible contar solamente con la educación pública, es decir, con los recursos, con los maestros, con los recursos administrativos que tiene el Estado venezolano para darle un impulso a la calidad de la educación muy rápidamente. Y hay que, por eso, promover alianzas entre la educación privada y la educación pública para que haya un esfuerzo de toda la sociedad para elevar a muy corto plazo la calidad de la educación. Cierro ese paréntesis. El primer, te decía entonces, la primera estrategia es desarrollo de capacidades. Por un lado está la educación, por otro lado está la salud. Hace falta montar un sistema de seguridad social que Venezuela perdió en los años 80. Los trabajadores venezolanos no tienen un sistema de seguridad social y cada vez más, mucho más recientemente con la dolarización perversa que se ha venido produciendo, cada vez más los costos de atención de salud son simplemente impagables por la mayoría de los trabajadores venezolanos. Un sistema nacional de seguridad social es indispensable, en el cual participen con aportes los trabajadores, los empresarios y el Estado.
Y además hay que centrarse en una modernización de la economía. Reconstruir la economía que teníamos en los años 90 sería un grave error. Ya en los años 90 teníamos una economía atrasada con relación al mundo, incluso con relación a nuestros vecinos inmediatos, con relación a Chile, a México, a Colombia, a Brasil. Hay que tratar de montar una nueva economía basada fundamentalmente en el conocimiento y la innovación. Y para eso hace falta una estrategia de desarrollo científico-tecnológico en la cual también se modernice, se reforme en profundidad el sistema universitario venezolano. El 85% de los investigadores en ciencia y tecnología de Venezuela están en 6 universidades, casi todas públicas. Hay que hacer una reforma, hay que pedirle a las comunidades universitarias que se miren hacia adentro y establezcan los pasos necesarios para una reforma profunda que haga que la universidad venezolana sea el gran pilar de la modernización de la economía para desarrollar un verdadero sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Eso en resumen es la estrategia de creación de capacidades. ¿Con quién contar para esa estrategia? Mira, es cierto que se ha ido mucha gente muy preparada de Venezuela. Yo no voy a ser tan optimista de decir todos van a regresar porque mañana hay un milagro económico en Venezuela. No, van a regresar sí unos cuantos que tienen a lo mejor una disposición para trabajar en la construcción de la nueva Venezuela. Pero tengamos presente lo siguiente, en Venezuela quedan muchos jóvenes muy preparados que estarán dispuestos a hacer. Recordemos la experiencia chilena que fue así. Cuando comenzaron a regresar quienes se habían ido por la persecución política, más o menos igual que lo que ha pasado en Venezuela, ya estaba montada la juventud, los jóvenes de entre 25 y 40 años tratando de mover la economía y toda la sociedad. La segunda estrategia es la estrategia de reforma institucional. Las reglas del juego simplemente se pervirtieron en Venezuela. Ya venía pervirtiéndose desde los años 80. Por ejemplo, el sistema judicial venezolano. Usted debe recordar aquello de las famosas tribus de las que se hablaba. El sistema judicial venezolano se pervirtió, se vino corrompiendo desde los años 80 y hoy en día como que no existiese. Simplemente un instrumento para que el Ejecutivo, las mafias que están en el poder, manipulen a la sociedad venezolana. Hagan legal, entre comillas, todas las arbitrariedades que ellos cometen. Hay que hacer una reforma profunda del sistema judicial. Hay que hacer una reforma del sector militar. Hay dos cosas, muchas que hacer, pero hay dos cosas fundamentales que hacer. Una, los militares no deben tener acceso a la actividad política. Eso fue un gravísimo error en lo que aceptó la sociedad venezolana. Eso sí, lo promovió Chávez. Eso hay que desaparecerlo. Debe haber una formación civilista en el estamento militar. Y por último, hay que desaparecer lo que se ha dado en llamar el fuero militar. Que exista una justicia militar a la cual pueden someterse los civiles. Es una absoluta aberración. El sistema judicial en su conjunto debe ser reformado, pero no solamente el sistema judicial. El gran vicio de la economía venezolana, que no le ha permitido ser el motor para el desarrollo en los últimos 40 años, es el clientelismo rentista. No es que vivir de la renta, no es que recibir renta sea per se malo, es que el uso de la renta para fines clientelares se apoderó, esa costumbre se apoderó de Venezuela desde los años 70. En lugar de usar la renta como se utilizó de los años 30 a los años 70 para crear capacidades en educación, en salud, en infraestructuras, se usó fundamentalmente para captar clientes, para armar cadenas clientelares que aseguraran el triunfo electoral en los próximos 5 años. Y ese vicio hizo que se perdiesen las prioridades de desarrollo de Venezuela y se pusiese como única prioridad ganar nuevamente las elecciones. Si uno analiza la economía venezolana, cada vez que hay un año electoral, la elasticidad del gasto, o sea, el gasto público se triplica mientras el crecimiento del ingreso haya podido ser
10% o 5% en casos muy exitosos. El mayor vicio que ha tenido la democracia venezolana, que le ha restado a las políticas de desarrollo toda posibilidad de éxito, ha sido el rentismo clientelar. No es que recibir renta sea per se malo, es que el uso de la renta, en vez de aplicarse ella a la creación de capacidades, como se aplicó entre los años 30, después del gobierno o durante el gobierno del presidente López Contreras, hasta los años 70 inclusive, que fue la renta se usó sobre todo para crear capacidades, educación, salud, infraestructura, equipamientos productivos. En vez de usarlo así, la lógica de los años que comienzan con 1979 en adelante ha sido la de utilizar la renta para armar cadenas clientelares, para asegurar que muchas personas dependientes del gasto público voten por el partido de gobierno y se ganen las próximas elecciones. Eso ha sido un vicio que hay que desterrar, que hay que erradicar porque sí. ¿Y cómo hacerlo? Hay que ponerle, primero, hay que ponerle coto al gasto público y a la inversión pública con ciertos fines. Es decir, que el ministro de la cartera A no pueda hacer con su presupuesto lo que quiera, porque de esa manera se pierden los objetivos prioritarios. Tienen que estar marcados para fines específicos los ingresos fiscales, salvo unas cantidades relativamente pequeñas que le permitan, por supuesto, enfrentar coyunturas al gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es promover la promoción de la descentralización hasta el nivel del municipio e incluso al nivel de las comunidades. En la medida en que las comunidades, en que la sociedad civil esté organizada y pueda criticar, enfrentar, lograr influir sobre los partidos políticos, se reduce la posibilidad del efecto clientelar o de la promoción del clientelismo. Y debe haber, además, una sanción muy clara con un ejercicio de la Contraloría por fines, por objetivos, no solamente por gastos. No es que si tenías 15 millones de dólares para gastar, no gastes 15.500.000, que por supuesto hay que hacerlo. Es que los 15 millones de bolívares o de dólares que tenías previstos para gastar, por ejemplo, en ciencia, tecnología e innovación, no los puedas utilizar para repavimentar carreteras en un año electoral. Con esas, digamos, reformas en lo institucional, se asegura además algo de lo que se ha hablado muchísimo, y es el Estado ya no puede seguir teniendo el protagonismo de las decisiones en la economía. El Estado debe dedicarse a crear externalidades, economías externas. No debe ser empresario, debe generar condiciones para que el emprendimiento privado sea capaz de motorizar a la economía. En el futuro vamos a tener, en realidad, el horizonte que se ve para los ingresos petroleros es muy pobre. No va a haber la posibilidad de obtener renta de los hidrocarburos como en el pasado se tuvo. El mercado mundial de hidrocarburos va en declinación. Se está produciendo una transición energética en todo el mundo a una velocidad mucho mayor que lo que se esperaba. De manera que no tendremos en el futuro eso. Ya esto facilita bastante que pueda adquirir un rol protagónico el emprendimiento privado frente al emprendimiento del Estado. Pero de todas maneras, dentro de la reforma tiene que establecerse claramente cuáles son los límites del Estado. El Estado no puede ser protagonista, no puede ser empresario. El Estado tiene que asegurar la creación, como dije, de externalidades, la educación, las condiciones en las cuales todo el mundo puede tener, los hijos de todos los hogares pueden tener acceso, por ejemplo, a la educación de calidad. Y la tercera y última estrategia es la reconstrucción del tejido social. En Venezuela se viene destruyendo la solidaridad, la cohesión social debido a muchas razones. Una de ellas tienen que ver con el deterioro mismo de la calidad de vida de la gente. Eso, que por cierto he mencionado varias veces, fue utilizado y es utilizado en todo el mundo por el populismo de izquierda y de derecha, las
las reivindicaciones de los grupos más pobres, sus frustraciones son utilizadas por los populismos de izquierda y de derecha para irrumpir contra la democracia. Eso nos ha pasado en Venezuela. Se ha deshecho casi el tejido social y hay manifestaciones de esas que son, por supuesto, la pobreza, pero además la violencia social en general. Y la posibilidad, la capacidad que tienen los grupos populistas para manipular a la sociedad. Esto debe ser objeto de una estrategia muy importante en la cual yo veo dos grandes caminos simultáneos. Un camino, voy a hablar de último, de un camino que es el que engloba a toda la estrategia, pero hay un camino inmediato que es el de la reconciliación con justicia. En Venezuela ha habido muchísimas heridas que hay que restañar. Tenemos que volver a encontrarnos los venezolanos para ser capaces de construir juntos un proyecto. Si no es posible ni siquiera dentro de la oposición generar unidad alrededor de un proyecto, mucho menos será posible en la sociedad venezolana a menos que actuemos en eso. Ahora, la reconciliación tiene que estar acompañada de justicia, porque si no se hace justicia, primero, la cantidad de víctimas que han sufrido de los atropellos, de las violaciones de derechos humanos sistemáticas que se vienen sucediendo hace más de 20 años, nunca se van a sumar. Primero que sería injusto, pero además nunca se van a sumar a un proyecto nacional. La justicia implica dos cosas. Uno, llevar a los tribunales a quienes tengan indicios de haber cometido delitos de lesa humanidad o haber cometido violaciones de derechos humanos, haber robado, haber acabado con las arcas públicas. Y la otra vía es aquella que mencioné antes. No se podrá hacer justicia que permanezca a menos que se reforme el sistema de justicia. Hay que reformar el sistema de justicia, esa es la segunda cara de hacer justicia, crear un sistema de justicia independiente y autónomo. Y la vía fundamental es la vía que nos va a permitir, es la vacuna de la que tú hablabas hace un rato, es la vía que nos va a permitir, si la ponemos en marcha, que nos va a permitir poder vivir en democracia, en libertad y progresar. Es el conjunto de estas políticas tienen que tener como objetivo fundamental desaparecer la pobreza o reducir muchísimo la pobreza en el plazo más corto que podamos, que no es un plazo de un año, no es un plazo de 5 años, pero aún para poder reducirla, digamos, a los niveles que teníamos a mediados de los años 70, menores del 30%, nos va a tomar por lo menos entre 15 y 20 años. Pero para hacer eso tenemos que desde el principio actuar con un conjunto de estrategias y políticas perfectamente coordinados y además armados en un pacto. Entonces la última vía, la segunda vía de la reconstrucción del tejido social es un pacto para el progreso de todos. El pacto de políticas públicas que tuvimos en los primeros 20 años de la democracia generaron las 2 décadas más brillantes de toda la historia de Venezuela desde 1800 hasta hoy. Se debieron a un pacto que ni siquiera era propiamente un pacto de políticas públicas, era un pacto de gobernabilidad. Lo que se tiene que plantear es un pacto de políticas públicas con 5 objetivos o 5 grandes programas. Uno es la reforma de la economía que ya más o menos mencioné. Tenemos que asegurar una economía que crezca, motorizada por el emprendimiento privado, sin inflación, dando oportunidades abiertas para la participación de todo aquel que tenga una idea de emprendimiento. El segundo componente tiene que ver con la educación. Ya he hablado mucho de la educación, fundamentalmente plantearse esto. Los hijos de todos los hogares venezolanos tienen que tener acceso a educación de calidad. El tercero es crear el sistema de seguridad social. Mira, en Venezuela poca gente se da cuenta de que la inexistencia de un sistema de seguridad social es una gran oportunidad para caer en situación de pobreza. Un padre de familia de un hogar popular que pierde su empleo, tenía un hijo de 15 años estudiando bachillerato, pierde su empleo, no tiene una pensión, pierde su empleo porque está enfermo, no tiene una pensión
para poder generar un ingreso a la familia y se ve obligado a pedirle a su hijo que deje los estudios para comenzar a generar un ingreso, a trabajar y generar un ingreso para la familia, y de esa manera le heredó su pobreza. El mecanismo de heredar la pobreza tiene mucho que ver con la inexistencia de un sistema de seguridad social. El programa más importante, diría yo, con efectos más importantes de corto plazo, es un programa en el cual, antes de que se hayan visto los resultados de la generación de capacidad por la educación y la capacitación de los trabajadores, antes de eso tenemos que generar mucho empleo. ¿Cómo hacer para generar ese empleo? Bueno, hay que ligar dos necesidades que vivimos en este momento. Más del 60% de la población venezolana vive en barrios que cada vez están más deteriorados en sus servicios y en sus infraestructuras. Si está deteriorada la ciudad formal, todas las ciudades de Venezuela, ¿cómo están los barrios? Están muchísimo peor. Si el 60% de la sociedad venezolana vive en esas condiciones, pareciera que es prioritario mejorar con un programa de mejoramiento de las infraestructuras y los servicios, de los accesos viales, que le termina generando además una mejora de la seguridad, un programa que no sea espasmódico, no que dure los 6 meses anteriores a una elección, no, un programa de 20 años, en el cual se comprometan todos los partidos políticos, empresarios, trabajadores, a mejorar sostenidamente por esas 2 décadas la calidad de las infraestructuras y los servicios de los barrios. Y eso generará un empleo, que es el empleo de la construcción, que es el empleo, o son las oportunidades de empleo que menor exigencia de capacitación tienen, y generará entonces una estabilidad en el empleo y una estabilidad en el ingreso 60 y 70 de elevar nuevamente la clase media, el efecto que es el efecto de creación de capacidad. Con esos programas y el programa, pero se me olvidaba hablar del programa de reforma del Estado, llegando a la descentralización hasta el nivel del municipio y más abajo, para que sea la sociedad organizada, que sean las comunidades las que se enfrenten a las pretensiones del clientelismo o del clientelismo del Estado y de los partidos políticos. Ese programa, ese pacto, un pacto de políticas públicas, responde al principal riesgo que tiene la sociedad venezolana. Si es que logramos salir de lo que estamos viviendo hoy, el riesgo de volver a caer en el populismo, sea de izquierda o de extrema derecha, es enorme mientras no se haya reducido notablemente la pobreza. Y esa es la vacuna. La vacuna no es tanto para la pobreza como la vacuna es la vacuna para evitar que caigamos nuevamente en lo que vivimos. Y esa vacuna consiste en un remedio que comience a reducir la pobreza, pero a reducirla de manera sostenida. Esas son las 3 estrategias. Tal vez me he alargado mucho y perdónenme. No se preocupe, señor Corrales. Está muy buena su participación, créame. Sí. Yo le quería decir, ya que termina hablando, por supuesto, de la pobreza en este momento, bueno, de acuerdo a la encuesta en COVID que hacen 3 universidades importantes de este país, el año pasado, pues, el 96% de los venezolanos éramos o somos pobres por ingresos. Es obviamente, una cifra muy, muy elevada, de la cual ir de la noche a la mañana. Usted hablaba también, por supuesto, de políticas públicas. Todo eso va a demorar al menos 2 décadas, como bien usted explicó, para poder ir retomando, saliendo de donde estamos ahora. Ahora, mi punto aquí es, 1, las instituciones. Usted tocó ese tema y me parece que es básico, porque si bien la desarticulación o la politización de las instituciones, pues nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado, porque si hubiéramos tenido unas instituciones lo suficientemente fuertes en su momento, quizás se nos hubiera evitado muy malos ratos y no caer en lo que estamos hoy ahora, pero no tuvimos la fortaleza de las instituciones que en un momento dado pudieran decir, hasta aquí se llega, y hasta aquí no puede seguir. Tenemos un sistema presidencialista más que todo, bajo
no sé, el paraguas de una supuesta democracia, o tuvimos una democracia, supuesta democracia, pero hemos visto también cómo en el mundo las democracias hoy en día están siendo vulneradas, independientemente de las razones por las cuales, porque no solamente ocurre en este continente, sino también en Europa, hemos visto un poco cómo las autocracias o estas democracias se están como convirtiendo en autocracias, precisamente en parte aprovechándose un poco también, digamos, de esta situación de la pandemia, esta emergencia mundial que tenemos por la pandemia, pero apalancados un poco en esta excusa, como ciertos sistemas, gobiernos, están un poco mostrando sus caras. Entonces, quiero ver con esta realidad de fondo, ¿cómo cree usted que se inserte Venezuela? Que de paso, como le digo al comienzo, las instituciones fueron vulneradas desde hace mucho antes. Hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años un discurso muy de confrontación, donde se han exacerbado los resentimientos, donde tenemos grupos de choque desde muy bajo, desde las bases de la sociedad, que a lo mejor no están dispuestos de alguna manera a participar en este cambio, porque evidentemente desconocen todo lo que puede implicar, el bienestar que puede implicar un cambio para ellos, porque ya crecieron o fueron adoctrinados o tienen una mentalidad muy distinta a la que usted y yo, muchos de los que nos escuchan, podemos tener viendo el desarrollo. Hemos venido en los últimos años construyendo el día a día, como la filosofía de Eudomar Santos, que conocemos todos, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo. Hemos sido una sociedad cortoplacista en los últimos años, y no solamente estoy hablando de Chávez, incluso un poco antes de Chávez. O sea, esos 20 años que usted habló del comienzo de la democracia, donde se crearon capacidades, ya se empezaron a destruir justamente ya comenzando la tercera década. Entonces, tenemos como el chip del cortoplacismo, del que tengo que resolver ya, y en estos momentos es una cuestión ya de supervivencia, si bien usted lo ve así en la mayoría de los venezolanos, que están en pobreza, muchos de ellos extrema. Es una cuestión del cortoplacismo por la necesidad que me toca de mantenerme vivo, ¿no? De poder subsistir. Con todo este entorno, ¿cómo ve usted que se puede insertar Venezuela? Porque vamos a estar claros, usted también lo tocó, necesitamos de voluntad política para poder llegar a acuerdos. Esa voluntad política la vemos hoy día lejos. A lo mejor la tenemos muy cerca y no la hemos visto o no sabemos cuál puede ser el hecho que detone, en todo caso, esa posibilidad. Pero viendo los hechos como estamos, donde estamos hoy parados, pues esa voluntad política está muy lejos, vamos a estar claros. Pero también usted dice que hay que crear estas realidades. De repente, creo yo, el gobierno este gobierno, el régimen, está empezando a hacerlo a su manera, como, por ejemplo, no tengo el control de la economía porque no lo tiene, entonces dejo hacer. Y no tiene el control, pero son externalidades que se van creando y oportunidades en las cuales ciertos nichos pues se van aprovechando para ir creando y para ir manteniendo cierto sector de la economía. ¿Cómo ve usted entonces a Venezuela insertándose en todo con este contexto y este entorno que tenemos y que es una realidad que todos lo vemos, ¿no? ¿Cómo lo ve? Mira, la situación venezolana, que ya se venía siendo muy grave, en los últimos 3 años, últimos 3 o 4 años, ha llegado a niveles que eran casi inimaginables. Esta dolarización que se ha producido es lo más perverso que puede haber. Está, por una parte, escindiendo más a los venezolanos, rompiendo más el tejido social, porque ha aparecido una clase arribista, que la llaman los enchufados, que obtiene dólares de el mercadeo en un segmento superior de la población, es decir, se está creando como un circuito económico en un segmento superior en términos de ingresos de la población, que está dejando cada vez más abandonado al resto, a la población más vulnerable. Eso es el mejor caldo de cultivo o la mejor situación de la cual puede vivir el presente régimen. Porque él ha vivido en los últimos 22 años, ha vivido de la siembra de odios. Y allí tiene una oportunidad enorme para sembrar odios, para decir
que tú eres pobre porque hay unos que te quitan, esos unos los incluyen a ellos, por supuesto, pero eso no es lo que se hace ver. Ahora, esa dolarización y esa segmentación aún peor tiene unos determinados límites, porque una sociedad no puede crecer en un segmento y abandonar en el extremo al otro segmento. Allí hay esa bomba social de la que tú decías, que tú mencionabas al comienzo. Allí hay unas oportunidades de que se generen descomposiciones sociales aún mayores. Es muy probable que la violencia se eleve aún más como efecto de esto. También es muy probable que haya muchos empresarios que digan, bueno, yo tengo que aprovechar la oportunidad y se incorpore allí arriba, sin darse cuenta, y esto es uno de los grandes riesgos que tenemos que enfrentar, sin darse cuenta de que eso va a terminar de hacer desaparecer a Venezuela. Venezuela puede balcanizarse, puede dividirse no solo en grupos sociales, incluso hasta en zonas, y comenzar puede ser que comencemos a ver fenómenos que no vimos en la historia, aunque muchos historiadores los mencionaron, como los fenómenos estos de la balcanización, de la superdivisión. Es más, ¿cómo uno debería plantearse cómo hacer, cómo definir una estrategia para evitar ello? Decía que el mayor peligro que está corriendo Venezuela es, por una parte, la balcanización y por la otra, una confrontación crónica como la que sucede en Siria hace casi 20 años. En Siria, vamos a estar claros, esto es un poco un mensaje, yo te decía que no quisiese entrar en una discusión sobre qué hace bien un lado de la oposición y qué hace mal otro lado para no contribuir a la división o a la falta de unidad, pero no puedo evitar decir que hay planteamientos casi que ingenuos ante la complejidad de la situación que tenemos, que dicen, aquí lo que necesitamos es que haya una intervención extranjera. En Siria no ha habido manera, debido a que se está en el mundo en una situación geopolítica de confrontación entre los Estados Unidos, Rusia y China. En Siria no ha habido manera de que ni siquiera con la presión de los actores internacionales, de los más poderosos estados del mundo, se pueda salir de esa situación. Y entonces hay un control del presidente o del gobierno, un control mínimo sobre parte de la sociedad, pero están buenas partes de Siria sometidas a guerras atroces, a matanzas terribles, de las cuales solo tenemos una parte mínima de noticias. Bueno, Venezuela corre ese peligro. Ante ese riesgo, nos cabe, por una parte, promover de verdad una unidad estratégica, una unidad con objetivos y estrategias, no una unidad para ir juntos a las próximas elecciones, qué sé yo, municipales o regionales. Una unidad de estrategias dentro de la oposición y estar dispuestos además a una negociación, a unas conversaciones con quienes están en el Estado para encontrar áreas en las cuales pudiésemos ir haciendo poco a poco, creando las condiciones para una transición clara. La transición no va a ir del blanco al negro o del rojo al azul. La transición muy probablemente se va a producir tenuemente a través de un periodo relativamente largo de no menos de 5 años, de manera que me parece ingenuo seguir hablando de cese de la usurpación, gobierno de transición. Ese tipo de cosas son absolutamente ingenuas. Son ingenuas. Hay que disponerse a una visión estratégica y a una negociación, primero en el seno de la oposición y segundo con el mismo Estado. Porque el peligro que tenemos es ese, que desaparezca Venezuela. Recordamos que estamos conversando con Werner Corrales, exministro de Cordiplan, especialista en desarrollo. Tomando en cuenta el planteamiento que hacía Ligia y lo que usted ha dicho, y usted fue ministro de Cordiplan, ¿cuándo considera usted, doctor Corrales, que en Venezuela se dejó de planificar, de proyectar el país? Mira, esto fue un proceso relativamente largo. Yo diría que se estuvo haciendo planificación,
planificación indicativa, porque en Venezuela nunca se hizo, y menos mal, nunca se hizo una planificación a la soviética. Se estuvo haciendo con éxito planificación indicativa hasta mediados de los años 70, cuando el boom de precios del petróleo enloqueció a este país. Allí comienza de verdad la debacle venezolana, con el boom de los años 70. A partir de ese momento hubo muy poca estabilidad en la práctica de la planificación para el desarrollo en Venezuela. Repito, en Venezuela jamás se hizo. Hay quienes dicen que en Venezuela se hacía planificación estalinista. No, para nada, nunca se hizo. Pero comenzó a perder estabilidad el proceso de planificación. Cuando me tocó ser ministro de Cordiplan, una de las cosas que sucedía es que hacíamos planes, los planes se aprobaban y después no había la disciplina para que los propios ministros, miembros del gabinete, cumpliesen con los planes. Y eso es parte de un defecto que se ha hecho propio de las democracias, no solamente en América Latina, donde es muy evidente, en todo el mundo. Lilla mencionaba que las democracias en todo el mundo están sujetas a crítica, a ataques, están siendo vulneradas. Y una de las razones es porque la política ha ido convirtiéndose de política, es decir, de la acción para el cambio social, para el progreso, para el desarrollo, porque vamos a estar claros, el propósito, el objetivo final de la política es el desarrollo de las sociedades, la libertad y el progreso de la sociedad. Ha ido pasando de eso, de una política con P mayúscula, a una política que se reduce al mensaje comunicacional. La política se ha reducido a los jingles de los periodos electorales. Eso ha sucedido en todo el mundo y termina entonces la sociedad no teniendo satisfacción a sus necesidades o a sus aspiraciones. Y aquí en Venezuela hemos vivido, ustedes deben reconocer este tipo de frases. En vez de hablar de estrategias de desarrollo, muchísima gente, la gente más inteligente y culta de Venezuela, habla, necesitamos un relato. Esa es la minimización de la política como estrategia para la libertad y el progreso, para reducirla a la comunicación política. Está demostrado que la comunicación política, esa de los jingles, de las campañas electorales que cuestan un dineral, tiene un efecto sobre los imaginarios de las sociedades que no dura más allá de 4 meses después de las elecciones. Lo que tiene el efecto más duradero es, digamos, el daño en el tejido social que esas campañas pueden producir, como en los Estados Unidos viene sucediendo desde la presidencia de Bush antes de Obama, es que el mensaje político ha avivado los problemas sociales y ha avivado la confrontación, y eso sí queda en el fondo. Y eso termina convirtiéndose en una cosa demoledora del tejido social y de la unión, de la cohesión de la sociedad. Hay que volver a pensar en la política como estrategia de desarrollo, cuyo objetivo debe ser una estrategia para la libertad y para el desarrollo. Por cierto, hago una pequeña mención a esto. Desde el año 2013 tenemos en la Universidad Metropolitana, hicimos una alianza entre Respuestas al Desarrollo, que es una ONG, digamos así, que yo vengo dirigiendo desde el año 2009, y la Universidad Metropolitana, y montamos un diplomado en liderazgo social y político para formar líderes, para formar jóvenes que ya están en la política, que ya son líderes, no para formar a quienes quieren ser, quienes tienen de verdad motivación están ya actuando. Y uno de los 4 ejes de la formación es desarrollo, cambio social y estrategia. Eso falta en la conciencia, en el conocimiento, en el alma de los líderes políticos jóvenes en Venezuela en general. Yo siento, por ejemplo, que las generaciones que entraron a la política a raíz de todo lo que sucedió con el cierre de Radio Caracas Televisión, la generación del 2000, la que se conoció más tarde como la generación del 2007, llegaron a la política con muchas ganas de hacer bien, con muy poca formación en cómo hacer política con P mayúscula.
empezando por muy poca comprensión de que a la política corresponde promover el desarrollo y el cambio social de los países. Doctor Corrales, bueno, ya estamos cerrando. Definitivamente coincidimos con usted que en Venezuela hace falta, una de las cosas que más hace falta es precisamente la voluntad política, ¿no? Yo que estoy fuera del país, jamás pensé en irme del país, pero bueno, obviamente las necesidades se impusieron, ¿no? Necesidades personales, profesionales, familiares. Y coincidimos con usted en que la voluntad política es primordial para poder, como dice, construir una nueva Venezuela. Yo, sin embargo, soy optimista de que, como dice, quizás en 20 años, 30 años, Venezuela no sea lo que fue antes, sino que sea algo mejor, ¿no? Y quizás los que estamos fuera podamos regresar al país. Agradecido por aceptar la invitación, por esta clase magistral que nos ha dado y lo comprometemos de una vez para una venidera oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, por esta oportunidad y me encantaría seguir conversando con ustedes, por supuesto. Bueno. Pero el tiempo juega en contra. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Wilixar Calle en la gerente de producción, Ian Martínez y Julio Pinto en la asistencia técnica, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quien les habla de Edesio Brito Adrián. Los invitamos a mantenerse conectados a la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.